Bueno, a mí me tocó hablar de HIV y erradicación. A ver, entonces, una de las razones es por qué tenemos que buscar la cura del VIH. Y eso lo aprendimos hoy, y creo que hoy lo aprendimos muy claramente con las charlas de Otto, lo aprendimos muy claramente con las charlas de Carlos de Mebola, es que la persistencia del sistema inmune que él nos enseñó y el aumento de las comorbilidades que él se los preocupó tanto. El asunto de la toxicidad se habló también, de la calidad de vida se habló hoy y se habló del estigma asociado al VIH. Creo que esos son fundamentos por lo cual debemos continuar en la búsqueda de la cura del VIH. Hoy me voy a tomar la libertad de hacer un poquitito de cosas básicas para que sepamos que todos hablamos de lo mismo. Quise traer el virus del VIH y recuerden que el virus del VIH, el genoma es muy chiquito porque tiene creo que alrededor de 9.600 pares de bases, nada más. Y lo que tenemos es acá un extremo, el extremo 5', así que cuando hable del extremo 5', saben de lo que hablo. Y el final, el extremo 3', que son los LTR o Long Terminal Repeats, que es donde se inserta el virus. Pero a mí me interesaba recordar que tiene el GAG, el gen POL, el gen ENV, y acá tienen el VIV o el NEF, por aquí, aquí, en naranja. ¿Por qué los quiero nombrar eso? Porque hoy voy a estar hablando de vacunas o monoclonales. Y cuando voy a hablar de vacunas, voy a hablar de vacunas para la cura del VIH que estamos utilizando en este momento, que tratan de entrenar a los CD8. Y esas vacunas lo que va a tener son porciones, proteínas que codifican proteínas que pueden ir contra el GAG, y particularmente vieron que acá tienen la P24, o contra el POL, y acá mañana voy a hablar de esta banda de la integrasa de la P32, o pueden haber contra el ENV, es decir, que para estimular la inmunidad citotóxica. Cuando hablo de anticuerpos monoclonales, están dirigidos siempre contra la GP120, contra la superficie, es decir, que busco otro camino. Y las vacunas que se están desarrollando en este momento para prevención están particularmente dirigidas contra el ENV, es decir, no son vacunas como las que estamos utilizando terapéuticas. Si bien se sabe que van a tener que ser puestas juntas, porque vamos a necesitar no solo la respuesta inmune, sino la respuesta celular. Esto es el basal cuando esté hablando. Sabemos todo muy bien que paramos el tratamiento antirretroviral y el virus rebota. Y siempre decimos que estos reservorios eran por unas células CD4 que llevan el virus cromosómicamente integrado dentro de nuestro cromosoma, que recibe el nombre de provirus, que decíamos que era intacto y que es la causa que cuando suspendemos el tratamiento antirretroviral rebota. Lástima que en el fondo no pueden leer, pero en el final puse que los reservorios no son como pensaba, justo se me fue, Carlos, que no son silentes. Y eso es lo que le quería decir Carlos hoy. ¿Entendés que ahora se fue? Entonces, el asunto es que estos reservorios, el concepto es que eran silentes. Y hay producción. Él dijo que había de GP120. Es verdad, hay producciones de virus también defectuosos. Y si hay esa GP120 que sale de las células, lo puede reconocer una célula CD8, se activa y libera las citoquinas que estamos midiendo. O si tenemos que van el virus que produce ARN dentro de las células, como lo voy a mostrar ahora, hay mecanismos de defensa, como se producen estos inflamasomas, que lo aprendieron con el COVID-19, porque hay esa tormenta, porque el organismo trata de defenderse de ese ARN intracelular, estimula todos estos inflamasomas y produce toda esta tormenta de citoquinas. ¿Qué es lo que nos decía él? Muy bien. Entonces acá viene un concepto que quiero compartir con ustedes. ¿Qué es lo que vamos a buscar en la cura?
Si me está diciendo Carlos que hay producción y que no tenemos virus, es no tener virus en la sangre, pero aún no teniendo virus en la sangre, si están transcripcionalmente produciendo, vamos a tener cierto grado de inflamación como pasa en los controladores de lead, que tienen efectos cardiovasculares a largo plazo, como ya lo sabíamos. Esto es un concepto filosófico que los quiero largar. Les tiro el mensaje y ustedes los procesan. Lo que hoy vamos a hablar, siempre necesito este slide para que todos tengamos cuenta lo que hacemos. El virus, ¿se acuerdan que el virus ARN en negro entra en la célula con el CD4 acá en verde, el correceptor, el ARN en negro, viene con la cápsula, siempre la cápsula, entra en el núcleo tenemos un ADN lineal en verde, o circular, uno lineal y el provirus integrado que después se va a copiar. Y esto es lo que yo digo, que si está transcripcionalmente activo puede inflamar y la célula puede estimularse y producir citoquinas y puede producir inflamación, no solo la producción de estas partículas que pueden ser incompletas, no necesariamente completas. Quiere decir que nosotros, cuando yo hable de virus ADN total, voy a hablar del ADN no integrado, que es el lineal y el circular, y el integrado. Cuando diga ADN total, abro todo esto que está en color azul. Pero el que me interesa teóricamente es el que está acá integrado, y que toda se copie, que sea intacto. Y no solo que sea intacto, sino que sea inducible. Pero eso no es tanta verdad lo que le estoy diciendo, porque si está intacto o defectivo y se producen defectivos, eso también produce inflamación, que es lo que me decía Carlos, que nos cuestionaba hoy. Así que no sé exactamente cuál va a ser el mejor parámetro que vamos a tener que utilizar nosotros para definir una cura o para definir que la técnica o la intervención que estamos usando es apropiada. Me estoy llevando mucho tiempo. Pero el otro problema que tenemos, sí, esto es porque es filosófico, quise perder este tiempo. El otro problema que tenemos es que todos nuestros estudios miran en la sangre. Es decir, la mayor parte de las muestras sacamos de la sangre y medimos ahí. Sangre que tiene que ser por leucoforesis o le tenemos que sacar 200 mililitros de sangre. Eso es lo que hacemos en los estudios. ¿Por qué? Porque solamente 1 en 1.000.000 tienen el virus integrado intacto. Quiere decir que si queremos medir una técnica necesitamos o 200 mililitros de sangre y tenemos limitaciones porque hay límite de sangre que podemos sacar con cada intervención, o hacer una leucoforesis. Y la cuestión es que muchas veces no sabemos toda esta lista de células que tienen acá, que pueden estar principalmente en los ganglios linfáticos, en el cerebro, en el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, el tracto gastrointestinal, el 60% de los CD4, 80% viven en la lámina propia. Y nosotros estamos viendo la sangre. Y después los ganglios linfáticos, creo que hay como 500 o 1000 ganglios linfáticos o 700 ganglios linfáticos. Y nosotros no estamos viendo lo que está ocurriendo ahí. Quiere decir que cuando medimos no sabemos. El otro problema es que la mayor parte de los virus que medimos en la sangre son defectivos. Como ven, virus intactos hay nada más que un 2%. 2 a 5% de los provirus están. Porque el provirus, cuando ingresa en la célula, ', tenemos mecanismos para defendernos de esos virus. Entonces esos virus son alterados. ¿Cómo? Porque hay de lesiones en el extremo 5', ya saben lo que estoy diciendo, o en el extremo 3', o tienen hipermutados, porque le van cambiando por las citocinas como mecanismo de defensa nuestro. Quiere decir que muy pocos virus son totalmente intactos, como hay acá 3 pacientes que nos muestran que realmente tienen toda la maquinaria. Pero aquellos que no tienen la maquinaria, es lo que nos decía Carlos, pueden copiarse y esos defectivos van a la sangre y esos me pueden inflamar. Cuando empezamos tratamiento antirretroviral, el virus sí cae y queda una carga viral persistente, en el tiempo ya sabíamos que 80% de las personas que viven con VIH en tratamiento supresivo van a tener virus de 1 o 2 copias en la sangre, si los vamos a medir, por más que nos digan que son indetectables, o menos de 30. Y eso persiste. Lo mismo acá, por ejemplo, están midiendo
el virus. DNA en PBMC son Peripheral Blood Mononuclear Cells. Sacar sangre, agarrar los mononucleares y medir la cantidad de ADN. Quiere decir que medimos el circular, el lineal y el integrado. Y ven que cae, pero mantiene en el tiempo. Cuando vamos a esas mismas células y miramos cuántos son intactos y cuántos se pueden replicar, originalmente el grupo de Silicano decía que iban a caer como que en 44 años esta era la vida media y que iban a eliminarse. Pero esto eran con gente que ellos tenían de 7 años de seguimiento. Volvieron para atrás y empezaron a medir a las mismas personas y se encontraron que con técnicas de QA, que es para que cuántos virus pueden salir y están replicarse, o con IPDA, que es cuántos son intactos, miren cómo permanecen en el tiempo y siguen. Y eso que se predecía no era verdad. El grupo de Margulis hizo los mismos estudios, y también lo hizo Steven Dix, y con nuevos antirretrovirales. Quiere decir que el problema no es el antirretroviral en sí mismo lo que nos va a solucionar el problema. ¿Estamos de acuerdo? Cuando miden en el tiempo, esto quiero que me den un poquito de atención. Esto lo presenté también la otra vez, algunos los estoy repitiendo a propósito. Uno puede medir en los pacientes en el tiempo, por ejemplo, en una media, 81 pacientes con una media de 7 años, ¿cuántos virus por esta técnica que es IPDA o Intact Proviral DNA Assay, cuántos son intactos? Ven que hay menos intactos que los defectivos en el 3' o en el 5'. Y cuando lo miden en la sangre, hay una caída inicial y después se mantienen. Y después, en cambio, cuando miran, esto es para los virus intactos, pero cuando miran los virus defectivos, ven cómo tienden a caer, pero poquito y se mantienen. ¿Por qué es eso? Yo les voy a explicar algunas razones, a ver si podemos, algunas razones que se postulan. Una puede ser que el sistema inmune, ¿qué pasa? Mírenme a mí un momento. Si la célula está produciendo virus en la superficie porque están intactos, es reconocida por el sistema inmune. Entonces vienen, si está la célula infectada, por ejemplo, y produce acá partículas de la GP120, el GAG, nómbrenla ustedes, viene la célula CD8, lo reconocen con el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y que produce perforina y granzyme, le hace un agujero y la célula muere. Entonces puede limpiarlo porque es reconocida. Pero si la célula no produce porque es defectiva o produce algo que no la reconoce, la célula va a permanecer. Entonces, probablemente en la primera fase, el sistema inmune puede eliminar esos que realmente son totalmente intactos. Siguiente. Vamos a ir a biología molecular básica, pero esto quiero que lo entiendan. ¿Se acuerdan cuando iban a histología y citología y le enseñaban el plasmocito y les decían que tenía acá los poros de la envoltura y que la cromatina podía estar condensada en negro o relajada en blanco? La cromatina condensada la llamaban heterocromatina, la cromatina relajada la llamaban eucromatina. ¿Seguimos? Cuando la cromatina está condensada, todos los nucleosomas, porque el ADN es como un hilo que se da una vuelta, 1.6 vueltas alrededor de las pelotitas de ping-pong, ¿okay? Que son los nucleosomas. Esos se juntan. Si todos los nucleosomas están juntos, el virus acá del HIV no se puede expresar porque están en la heterocromatina. Si la cromatina está relajada y se abre, el virus se expresa y por lo tanto está produciendo. Por eso hay técnicas para la cura que están buscando o relajar la cromatina, que se exprese, que la célula la ponga y la maten, o que totalmente se condense y es un block and lock, es decir, que esté totalmente lock. La tenemos ahí como en los elite controllers, que la tienen bien condensada y por lo tanto no pueden expresarse. Eso es lo que queremos, o block and lock, o que se exprese y se muera. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando el virus infecta cuando el virus ingresa a la célula, generalmente cuando está acá en verde está relajada, cuando está en naranja está condensada. Si el virus se ingresa habitualmente en la verde, se expresa.
pero hay virus que se incorporan en la cromatina condensada o heterocromatina, y esos no se expresan, como ocurren en los elite controllers. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Que si este es un nucleosoma y este es el otro, en naranja las dos pelotitas, miren que el virus solamente, este es el long terminal repeat de la parte 5', que es el que le dice tengo que copiar o no copiar. Entonces yo puedo tener modificaciones epigenéticas donde puedo manipular para que la ARN polimerasa copie o esté no copiada. Y esa es la manipulación con el desarrollo de nuevas drogas. Drogas que, primero, que tiene que estar abierto así. Entonces, o manipulo el virus o manipulo las pelotitas de ping-pong. Las pelotitas o los nucleosomas acá están acetilados. Si tiene acetil, están abiertas. Si tienen desacetiladas, también condensadas. Entonces, o le doy un inhibidor de la deacetilasa para que se relaje, o manipulo al nucleosoma, o manipulo el sitio que del extremo del long terminal repeat con modificación epigenética. ¿Preguntas? ¿Estamos bien o es un quilombo? Sigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el tiempo, para poder entender esto, en el tiempo lo que ocurre es que hay células, como ven, que tienen virus intactos en la heterocromatina y en la eucromatina. Ya se los expliqué. Parece ser que los que están en la eucromatina, que son acá los de color naranja, se van eliminando en el tiempo. ¿Y quiénes me quedan? Los que están incorporados en la heterocromatina. ¿Qué zonas son de la heterocromatina? Son en el centrómero, los centrómeros son bien condensaditos, ¿se acuerdan de los centrómeros? Donde están los, van a escuchar en los zinc fingers, zinc genes, genes desérticos, genes que no codifican para nada y están condensados. O como les mostré en la foto, ¿se acuerdan que en la envoltura del núcleo está más condensada como el plasmocito? Entonces, cuando se incorporaron en esas zonas, esos virus no se expresan y pueden permanecer más tiempo porque no es reconocido por el sistema inmune. ¿Claro? Perfecto. Entonces, a su vez, esos se distribuyen en clones. ¿Está bien? Y hay clones de célula, otra razón, en donde los que persisten en el tiempo, ven que acá el naranja, el amarillo y el azul, se eliminan ciertos clones y unos clones persisten de células con el virus incorporados. ¿Y qué son esos clones? ¿Qué ocurre? Algunos de ellos se estimulan por antígeno, por ejemplo, un citomegalovirus, una infección, un antígeno que reconoce la célula en donde se ubicó. Otro lo que ocurre es que tienen lo que se llama proliferación homeostática. Una célula, saben que las células de memoria, los linfocitos, cuando se divide, una muere, otra sigue. Si no, tendríamos todos linfomas, ¿no? Entonces estaríamos todos llenos de linfocitos. No, mueren por proliferación homeostática, manteniendo el número, homeostática. O algunos virus se insertan en sitios que tienen genes que estimulan, como los genes del cáncer, ¿no? Que hacen que estimulen sitios donde tengan promotores que lo estimulen. Y eso hace que algunos pacientes sigan con estos clones, que es lo que llamamos viremia no supresiva. Anteriormente lo llamábamos viremia de grado bajo, ahora lo llamamos viremia supresiva. ¿Qué ocurre también? Esto lo presenté para Isabel, que es de este año nuevo, y es como hablan tanto de las mujeres, es verdad. Cuando ustedes ven que en los estudios que se hicieron de mujeres en el PROMIS, ¿se acuerdan que era el PROMIS que le daban profilaxis cuando estaban embarazadas y después de embarazo lo suspendían? Era nada más para evitar la transmisión materno-fetal. Pero interesante, 17% de las mujeres mantuvieron la carga viral menos de 400. Y cuando ustedes miran en los estudios de la ICTG, solamente 5% de los hombres. Como que la mujer tiene capacidad de mantener ese más bajo. También hay más elite controles en mujeres, 2-1 es la relación. ¿Ok? Y por último, Lorin y Esperanza, las dos que tuvieron espontáneos, fueron mujeres.
Entonces, ¿qué ocurre? Miraron a ver si hay una diferencia. En realidad, cuando ustedes miran los clones de células en los reservorios, las mujeres tienen más virus intactos. Tienen más virus intactos. Pero cuando miran dónde están, miren dónde están. Mayor cantidad lo tienen en la heterocromatina. Es decir, que las mujeres tienen más provirus, pero los tienen en la heterocromatina. Es decir, en la cromatina condensada y no se expresan. ¿Claro? Entonces, cuando hagamos un estudio de investigación, estos son los grandes problemas que tenemos. ¿Cómo vamos a representar mujeres y hombres? ¿En qué momento lo vamos a poner? ¿Se acuerdan que yo les mostré el provirus que al principio cae y después no? Claro, si hacemos un estudio en los primeros años, cuando está cayendo el provirus y no tenemos un comparador, decimos, grande, cayeron los provirus. No, cayeron porque van a caer igual. Es decir, cuáles son los parámetros que vamos a utilizar y cómo vamos a randomizar a nuestros pacientes. Entonces, las técnicas, como siempre, de erradicación, se acuerdan que podemos eliminar todo o buscar una cura funcional. El problema, y me sigo escrachando la cabeza, que no tengo pelo, es lo que hoy se discutió acerca de todo el simposio del riesgo cardiovascular, inflamación, porque ya aprendimos que los virus no son completamente silentes y que hay producciones de virus, aunque virus sean defectivos, y que esos pueden promover a la infección por la producción de ARN, por la producción y excreción de partículas del virus que estimulen a las células CD8. Entonces es un problema complejo. Entonces cuando diseñamos un estudio clínico, tenemos el problema, uno, el tamaño y composición del reservorio, que depende mucho del momento en que iniciamos el tratamiento antirretroviral. Entonces vamos a enrolar participantes cuando empezamos tratamiento antirretroviral o cuando está totalmente suprimido. Y lo que vamos a hacer en el timing también, vamos a tomar personas que empezaron el tratamiento en la infección aguda o temprana, aguda, vengan mañana y me van a escuchar a ver de qué me refiero, pero aguda dentro de las 4 semanas, FIBI 1 a 4, crónica, FIBI 5 dentro de los 6 meses. Hagamos aguda y temprana o lo enrolamos en la parte crónica. Y yo les voy a mostrar mañana que hay cambios. Perdón. En reducción en la inflamación, la diversidad del virus, en la preservación del sistema inmune y el tamaño del reservorio. También vamos a ver qué tipo de inmunoterapia. Hay inmunoterapias que funcionan mejor cuando el paciente está virémico, ¿está bien? Y eso lo vamos a ver. Y la otra cosa es el HLA, que va a depender. Tenemos que medirlo porque hay gente que tiene mejor control, porque dependiendo del HLA le funciona mejor el MH, el complejo mayor de histocompatibilidad 1, que se acuerda que es el contexto que utilizan las células CD8. O el sexo al nacimiento, ya le expliqué, no es lo mismo en las mujeres que en los hombres, el perfil de provirus, ¿está bien? O que vamos a medir en el preset del virus. Entonces acá viene el problema, Carlos, y esto me tenés que solucionar vos. Si yo diseño un estudio que está el paciente está acá, mira, le doy tratamiento antirretroviral, tiene supresión de la carga viral y ahora lo suspendo. Yo sé que todos rebotan típicamente, pero puede ocurrir otro outcome que puedo medir, que es retraso en el rebote, ¿está bien? Pero rebotó. O puedo mirar oscilaciones, o puedo mirar rebote más lento con la intervención, o puedo mirar no rebote. Todos estos con la oscilación me produce lo que vos me decías hoy, que me mostraste. No sé si es lo mejor a lo que tengo que buscar. Es un indicio que algo está pasando y que yo puedo seguir explorando esa técnica. Como me queda poco tiempo, creo que voy a ir muy rápido o voy a cambiar, porque quise explicar esto, que son las bases para entender cuando un estudio se diseña. Entonces, recuerden, básicamente, esto ya lo conocen, que de los casos curados son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De ellos, una es una mujer. De ellos, 1, 2, 3, 4, 5 recibieron donantes, todos ellos tuvieron una enfermedad hematológica, recibieron trasplante de médula ósea, homocigotas 4,
uno del wild type, el ganso de Ginebra del año pasado, y este año uno heterocigota en Múnich. Y tenemos dos mujeres que tienen, que son elite excepcionales, mujeres. Uno es en San Francisco y la otra Esperanza en la Argentina. Perdón, me quedé un poco. En la Argentina. Bien, las técnicas que vamos a hablar hoy, básicamente, y lo voy a hacer rápido, son elementos que podemos trabajar acá. ¿Se acuerdan lo que yo le dije, el control epigenético? ¿Cómo podemos, si podemos manipular los nucleosomas relajados o abiertos, el ADN, o podemos trabajar dentro del long terminal repeat con los genes que regulan para que se exprese o no se exprese? Podemos buscar con inflamación, con interferón. Este es el CAR-D, es el inflamasoma típico de esa tormenta que ven en el COVID-19, el 18, que están totalmente inflamados. Para darles una idea, es el mismo vía. Vacunas, ya dijimos, ¿para qué? Para entrenar a estas células CD8 para que reconozcan en el contexto mayor de las HLA clase 1, que vea el epítope que esté expresado por la célula y pueda destruir a la célula, anticuerpos acá monoclonales de amplio espectro para que reconozca acá la GP120 en la superficie y por el fragmento FC se une la célula natural killer, dendrítica o macrófago, o estas técnicas del CAR-T, que no las digo este año porque las expliqué el año pasado. Así que las pasé. Esta ya lo conocen, voy a pasarla, porque necesito tiempo. De todos los estudios, de todas las maneras que buscaron estimular y revertir la latencia, un grupo de ellos eran modificadores epigenéticos. Ya saben lo que estoy hablando, me encanta que todos ahora saben la nomenclatura. Y de ellos, muchos eran las histonas que hacían que se relajaban, trabajar en las histonas con inhibir la deacetilación. Hay muchos otros que están en marcha, pero muchos de ellos son muy buenos in vitro, pero son tóxicos, no los podemos utilizar. Otros son los TLR receptors agonists, que ahora voy a hablar en un momento, que hay estudios. Otros son immune checkpoints. El disulfiram se estudió y no funcionó. Es decir, que en general, cuando ustedes ven el ácido valproico, que es oral, o la romidepsin, o el disulfiram, todos ellos, cuando ustedes lo hacen in vitro, tienen capacidad de estimular la expresión del provirus. Y en sangre, cuando sacan las células, le dan y lo miran, hay expresión intracelular. Pero cuando miramos después por QBOA o este tilda que es un IDPA, en general el reservorio no lo redujeron. ¿Ok? Entonces buscamos vacunas para mejorar. Y este lo presenté el año pasado, pero quise ponerlo de nuevo, porque es un estudio que hicieron en Tailandia en personas con infección aguda, FIV1, FIV4, quiere decir que dentro de las 4 semanas estaban infectados, y usaron este adenovirus 26 con el mosaico. Ven que tienen GAG-POL and EMB. Le hice hasta el mismo color, busqué de esa diapositiva para que se acuerden los colores. Es decir, que buscaban usar un mosaico. ¿Y qué buscan de ese GAG-POL? ¿Todo? No. La parte, por computación podemos saber la parte que está más conservada, es decir, que es común a todos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿cuál es la parte del GAG, de POL, que es común a muchos virus? ¿Ok? No así al azar, lo que sea más conservado entre todos los virus. Y acá ven que los vacunaron primero con un adenovirus 26, después la MVA, que es la Vaccinia Modified Ankara Virus, y realmente hubo un retraso cuando suspenden el tratamiento antirretroviral, pero todos rebotaron. Y hasta el único que no rebotó tenía un HLB5701 y estaba en el placebo. Es decir, que porque tenía ese genotipo. Hicieron otro estudio los españoles con este inmunógeno HTI, buscaron 28 regiones conservadas del GAG, del POL, y le pusieron el BIF y el NEV.
¿ok? Y lo hicieron con la vacuna desnuda, DNA, o con el MVA o con lo mismo que la de AstraZeneca, el chimpancé adenovirus. Y dijeron, bueno, la gente que vacunamos cuando suspendieron el tratamiento tuvieron 40%, tardó más tiempo o mantuvo un nivel más, tardó más tiempo en rebotar. Pero la cantidad del provirus fue lo mismo. Entonces, 2 palabras a esto y de ahí voy a ir porque se me acaba el tiempo. Vamos a cortar. ¿Qué son los Toll-like receptors? En la célula tenemos receptores intracelulares que reconocen ciertos patrones de patógenos. Esos receptores, cuando reconocen el ARN o el ADN, como puede pasar con el COVID o como ocurre en cualquier otro virus o como ocurre en el HIV, estimulan el sistema inmune, ¿ok? Y esos receptores, ¿qué hacen? Estimulan a las células plasmáticas, ¿ok? Y estimulan las células B y producen interferón, respuesta innata, produce citoquinas de inflamación, que es la que nos hablaba Carlos hoy, producen, después también favorece la respuesta adaptive immunity, la respuesta a las vacunas, Por eso se utilizan estos Toll-like receptor 7 y 9. Ustedes hay uno que lo usan en la práctica que es el Aldara, la cremita para el HPV. Lo que hace el Aldara es un agonista del TL7, así que ustedes lo están usando. Entonces, esto lo que hace es utilizarlos con las vacunas para mejorar la respuesta inmune. Cuando utilizaron en la vacuna, ahí está. Cuando utilizaron esto, el grupo de España, y le dieron 2 vacunas semejantes con el mismo inmunógeno en gente tratada precozmente, le dan la vacuna y le dan besatolimod. ¿Y qué ocurrió? La gente dice, bueno, tardaron, mire, en rojo un poquito más en rebotar, pero todos rebotaron, al fin y al cabo. Y la cantidad de los reservorios realmente fueron bajos. Vamos a hablar 2 palabras de los anticuerpos monoclonales, que les dije que están dirigidos contra la GP120, puede estar dirigido con el sitio del binding site de los CD4 o del B3 loop, del B2, del EMPER o de esta unión. La cuestión es que estos monoclonales, ¿cómo vamos a utilizar? Dos fenómenos. Uno, si la célula tiene el virus del HIV y se pega por el fragmento FC, la célula efectora, el macrófago o las células NK, o que vienen y se unen, o puede ser por complemento, estas liberan citoquinas y la célula muere. O también se busca un efecto que la relación antígeno-anticuerpo favorezca un mecanismo de inmunidad, un mecanismo vacunal. Por eso, si vamos a dar el monoclonal, es importante si va a haber viremia o no en ese paciente, porque si no tiene viremia, no va a producir. Y es algo que vamos a hablar mañana, qué importancia en la infección aguda, si dejamos que la viremia siga o no para entrenar a las células CD8. Si no hay viremia, no vamos a entrenarlas, o sí, mañana es el siguiente capítulo. Entonces, lo importante es que estas técnicas funcionan mientras que hay virus en la sangre, mientras que hay anticuerpos en la sangre, mantiene suprimido si es sensible. Y hubo casos, como ven acá, que de 2 de 9 pacientes que recibieron 3 dosis de 2 monoclonales que mantuvieron suprimidos. Pero el problema de los monoclonales son estos. Son de amplio espectro, pero el problema, 1, no funciona porque selecciona por resistencia. 2, puede ser mejor. 3, parece ser que es lo ideal, que afecten a 3 sitios distintos. El siguiente punto es que si tiene que ser sensible o no sensible. Si hacemos tratamiento, la sensibilidad es importante. Si estamos haciendo pura del HIV, probablemente si se pega y tiene actividad citotóxica, estamos contentos. Pero también depende de la duración. Entonces, a esto se le hace una modificación en el fragmento FC. ¿Se acuerdan del fragmento FC de los monoclonales? Se le hacen unas mutaciones, que es lisina-serina. Si hay la mutación, se prolonga la vida media y uno lo puede prolongar hasta 6 meses. Y si lo podemos lograr, esa es la idea de los monoclonales. Demostraron el efecto de vacuna
por ejemplo, acá está medido por células CD8 o CD4 a las respuestas que hacen al GAG, ¿ok? Es decir, se entrenan, sí. Hay células que podemos medir que se entrenan y tienen respuesta al GAG, produciendo interferón, todas estas MIP1 beta, etc. Es decir, que pueden tener algunos estudios y es controvertido. No todos los estudios demostraron efecto vacinal. Es decir, que el efecto vacuna no lo sé. La cuestión es que hoy en día, estos son los dos estudios que quiero mostrarles, que para mí son importantes. Uno es el que se llamó el ICLEAR, que lo hicieron el grupo danés danés, creo, ellos solos, no me acuerdo muy bien, que tenían los ingleses también, en donde agarraron personas y le dieron tratamiento antirretroviral a 15 o le dieron tratamiento antirretroviral con este BNAP contra el CD4, Binding Site, o con Romidepsin, que es un revertidor, relajar la cromatina para que exprese virus, o combinar todo. Es decir, la idea de ellos es, lo hacemos expresar el virus en la superficie, le pegamos el anticuerpo y eliminamos a esas células. Lo importante es que, claro, ellos dicen acá que tienen una reducción en la frecuencia de CD4 que tienen células intactas, pero todo fue lo mismo, porque eran en el momento de la iniciación del tratamiento. Y se acuerdan la curva que yo le mostré, que cuando comienza el tratamiento no importa lo que le den, pero comienza el tratamiento y el intacto bajó en todo. Entonces no pudo demostrar que realmente haya caído el reservorio porque cayó en todas las ramas, aún en la rama antirretroviral solo. Miren cómo bajó. Pero lo interesante es que hubo un grupo en el que tenían el virus que era sensible, que mantuvieron, uno, una carga viral muy larga, por mucho tiempo totalmente no detectable, y otros fluctuando con menos de 5.000, que es lo que discutíamos con Carlos. Está bien que tenga 5.000, por lo menos es un indicio, pero no queremos una de 5.000, ¿ok? Ahora, el que logró tener todo suprimido es muy interesante, lleva 6 años y miren dónde está incorporado, dónde se incorporó el intacto, en la heterocromatina. Miren qué interesante. Hay que mirar todo. Cuando lean un abstract, cuando escuchen una conferencia, miren quién es la población. ¿Era aguda, era crónica? ¿Hombres o mujeres? ¿Qué tipo de técnica utilizaron? ¿Total DNA o el integrado IPDA? ¿Viral growth o no? ¿Y dónde estaba? ¿En la cromatina, heterocromatina o en la eucromatina? Miren qué es lo que están mostrando. Pero sí tuvo un aumento en la frecuencia de CD8. Este es un estudio que hizo, lo voy a por ejemplo, sí, tengo 5 minutos más, ¿puedo tomar 2 minutos más? 2 minutos más. Este es un estudio, sí, pues yo me quedo todo el día, ¿eh? Este es un estudio que hizo Steven Diggs, ¿no? Que lo llaman el kitchen sink. Es decir, vieron que en Estados Unidos las piletas de la cocina tienen el triturador. Entonces, cuando ustedes tienen muchas verduras, tira todo y el triturador tira todo, destruye todo. Por eso se llama tiremos todo. Entonces, el que dijo, bueno, vamos a darle las vacunas para entrenar a los CD8 y vamos a utilizar vacunas que estimulen el CD8. Un prime que sea un gag con un elemento conservado. ¿Se acuerdan? Ya saben lo que significa. El gag conservado sabemos por computación que es común que ese no muta y que todos los virus tienen el mismo gag, un grupo largo de virus. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa? Conservado a través de todos los virus, poco mutagénico. Y le ponemos la interleuquina 12 para estimular como adyuvante. Estaban hablando de los adyuvantes ayer, de las vacunas. ¿Viste cómo te escuché, no? Acá tenés un adyuvante. Y el MBA con GAG-POL-M. Y después le damos 2 BNAPs. Y después le damos un Toll-like receptor 9 para estimular el sistema. Y él agarró, hizo todo esto, vacunó, le dio el Toll-like, le dio todo y suspende el tratamiento antirretroviral. De los 10, hubo 4 que mantuvieron carga viral menor de 1.000. 2 ahí en el medio y 1 que quedó totalmente suprimido. Entonces nosotros en este momento, ¿qué estamos haciendo?
Uno de los estudios que estamos haciendo es basado en animales, el único estudio que le voy a mostrar en animales, porque en animales es muy fácil presentarle, pero ¿sabes cuál es el problema de animales? Que en general le hacen infección aguda con una cepa. Todos los virus son iguales y en general desarrollan la vacuna para ese virus. Voilà, el virus, el monito se curó. Pero eso no es el humano, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en estudios que habían hecho, en donde combinaron este PGT-121 con Besatolimod, que es el TLR7, el Toll-like Receptor 7, o vacunar el Toll-like 6 Receptor, o darle la vacuna, el monoclonal y el Toll-like Receptor 7, Besatolimod. Bueno, hubo un grupo, al menos, ven que 6 de 10 de los monos mantuvieron una carga viral suprimida. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Estamos haciendo algo semejante. No les puedo dar mucho porque recién enrolamos 5 pacientes en este grupo. Le estamos dando 2 vacunas con el chimpancé OXO1 y el MVA, con una parte conservada del GAG y del POL, ya saben, 2 regiones del GAG, 3 regiones del POL que son bien conservadas. Le estamos dando el Toll-like Receptor 7, que es el Besatolimod, y le estamos dando 2 anticuerpos que ahora ven que tienen el LS. ¿Qué significa el LS? Que le tiene la mutación lisina-serina en el fragmento FC y que tiene vida media prolongada. Tienen ahora nombre, porque si bien fue desarrollado por el Rockefeller University, Gilead se los compró y entonces los está ahora desarrollando con estos 2 nombres. Ahora le pertenece a Gilead. También le pertenece a Gilead el Besatolimod. No tengo ningún conflicto de interés con ninguna compañía, cero, así que me olvidé de decirlo. Y lo que hacemos nosotros es vacunar, darle los monoclonales, Besatolimod, vacunar de nuevo y ahí suspendemos el tratamiento, vamos a ver qué pasa. Para terminar, la última cosa que quiero decirle, ¿qué aprendimos este año? Este año nos dieron información sobre el CRISPR-Cas9. CRISP, no lo puedo decir. CRISPR-Cas9. ¿Qué significa eso? Esta es una manera que tenemos de cortar el ADN, ¿está bien? Para cortar, podemos cortar y eliminar un gen o cortar y poner un gen que le falte. Pediatría hace mucho de esto con los niños, es cortar y cuando van a recombinar, largar el gen que les está faltando y que es defectuoso. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Lo hacemos, si este es el ADN, por ejemplo, agarramos y con pedacitos de ARN guiados, que yo sé la secuencia antes y después de donde tengo que lo que quiero cortar. ¿Me siguen? Yo tengo el ADN, sé la secuencia antes y después. Viene el Cas, la endonucleasa, el Cas, y lo elimina. Este CRISP es un mecanismo que está en las bacterias, que es una respuesta inmune, como ellos pueden reconocer pedacitos de ADN que se metieron y lo tienen que eliminar. De ahí es donde sale la técnica, el CRISP. ¿Qué es esto? Cluster Regulatory Interspace Short Palindromic Repeats and Associated. Esa es la palabra CRISP. Pero a mí lo que me interesa es el Cas, porque el Cas9 es la endonucleasa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la idea es agarrar, introducir con un adenovirus el Cas9 con las 2 partes que guía. ¿Y cuáles son esas? Bueno, esta compañía lo que hizo es buscar 3 zonas, ¿se acuerdan el extremo 5' y el extremo 3'? Zonas que sean conservadas, que yo sé que puedo tener un ARN que se me pegue y que no varíe entre todos los HIV, porque si varía no voy a poder eliminar todos. Claro, entonces en realidad ponen 3 guiados que se llaman GARN, pero son 2. Pénsalo así. Entonces, ¿qué hago? Yo genero un gen, un pedacito que me codifique el ARN para que corte acá, el otro ARN para que corte acá, y pongo la endonucleasa. Y todo eso lo meto dentro de un vector. ¿Ok? Y se lo inyecto al paciente. ¿Cómo se lo inyecto a la persona? Un vector tiene que ser grande, porque tiene que entrar todo eso.
adentro, si no, no entra. Entonces se utiliza mucho el adenovirus serotipo 9, por dos razones. Porque el serotipo 9, porque si yo tengo anticuerpos contra el adenovirus, lo voy a bloquear y no me va a alargar nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo que tener un vector que no tenga anticuerpos y que me dure. Entonces pongo todo el paquete adentro de mi vector y se lo infundo endovenoso y que con un poco de suerte vaya a todas las células que tienen provirus. Pero hay células en el cerebro, hay en todos lados. Pero yo lo quise presentar porque me parece que es muy interesante. Tuvieron dos cortes, la A y la 3. Esto se mide por dosis de VIG, por el virus, por kilogramo de peso. Miren cuánto le pone. Esto es el Associated Adenovirus 9 del virus. Y lo que hicieron es tomar, creo que fueron 3 y 3 personas. Sí, 3 y 3, perdón. Hoy, bueno, era la última, pero no me deja. Eran 3 y 3 participantes. Es muy importante porque requiere estos pueden dar un síndrome de problemas con síndrome urémico hemolítico, pueden dar siempre las citoquinas, bueno, es todo por el complemento, hay un fenómeno mediado por complemento, es muy complejo, entonces hay que preparar al paciente, darle medicina, darle la infusión y después medir. Entonces lo que hicieron, un tratamiento, una interrupción del tratamiento y encontraron que solo un paciente tuvo el A1, un retardo en el rebote del virus, pero solamente 3 pacientes pararon, el A1 y el A3 del primer grupo con dosis baja y el B1. El problema es nuevamente que este mismo paciente, el A1, tenía bajos niveles de reservorio por IPDA. Pero esto como ciencia ficción lo quise poner para que sepan en qué estamos. Y estas enzimas son muy buenas porque también van a servir para cortar el CCR5. Por ejemplo, si yo agarro los estudios que se están haciendo ahora, no solo para CAR T-cells, porque las CAR T-cells también hay que protegerla y hay que hacer algo para que no se destruyan. Pero nosotros podemos utilizar CRISP-Cas9 para cortar el CCR5, sacarlos, cortarlos y reinfundirlos, o por lo menos hacerlos delacionados. Por eso lo quise traer, porque esto se acaba de publicar este año, acá creo que en Múnich lo presentaron y por eso quise traerlo. Entonces, en síntesis, muchos problemas para la cura, hay 39 millones de personas, 9 solo se curaron, 2 mujeres con cura espontánea, hoy estamos con las mujeres. El problema de los reservorios es que tiene una vida media prolongada, grave problema, puede ser reactivado, pero vimos que no podemos reducir necesariamente el tamaño. Hay vacunas terapéuticas que inducen la CD4, pero hasta ahora la CD8, pero hasta ahora no evitaron el rebote. Y si ustedes miran, y los dejo ahí para que lo lean, si ustedes miran cómo se está moviendo ahora el HIV, ¿qué estamos mirando? Cómo reforzar el sistema inmune. Si todo eso que yo les mostré al principio, que el sistema inmune como iba limpiando todos esos virus que estaban intactos y activos y quedaban los de la heterocromatina, ¿cómo podemos limpiar? Si podemos reforzar el sistema inmune. ¿Cómo? Con vacunas, con besatolimotilar receptor, vamos a ver qué pasa, con monoclonales, BNAbs, con algo. Pero ¿cómo lo podemos? Y ver si de esa manera podemos eliminarlo. Pero lo importante, Carlos, es lo que vos dijiste. Creo que en nuestro final, el problema es que si se siguen produciendo transcriptos de virus, aún en pequeña cantidad, van a seguir inflamados, van a seguir la inflamación y eso probablemente va a tener impacto importante. Y lo más importante, como siempre, que la técnica que utilizamos pueda ser utilizada en larga escala. Bueno, gracias.